Metodología de las sesiones de sombra en deportes de contacto y boxeo. Este video tiene como objetivo establecer las pautas que se han de seguir al realizar sombra desde un nivel principiante hasta un nivel profesional. El objetivo último de las sesiones de sombra es el estudio de cada técnica, combinaciones de ataque, combinaciones defensivas o combinaciones de contraataque desde la distancia de seguridad, la entrada hasta la salida. La sombra para principiantes, avanzados o profesionales. Las sesiones de sombra deben ser practicadas desde que se entra por primera vez al entrenamiento de algún deporte de contacto hasta el profesional más avanzado. Lógicamente difieren los objetivos y formas de entrenar sombra entre los diferentes niveles de experiencia de un boxeador, kickboxer o deportista de contacto. Para un principiante, el objetivo básico de la sesión de sombra es aprender cada una de las técnicas básicas, haciendo hincapié en la mejora de la técnica correcta, mientras que para un practicante avanzado el objetivo básico es aprender las combinaciones de las diferentes técnicas, ya sea de puño, patada, codo o rodilla. En cambio, para un profesional, la práctica de las sesiones de sombra es de suma importancia, ya que cada rival es diferente, por lo que su entrenador hará diferentes propuestas tácticas que lo obligarán a cambiar constantemente de combinaciones técnicas, que aunque siempre tendrán como base las técnicas que más domine su competidor, siempre habrá que ir creando combinaciones técnicas de cada rival. Claro, sin salirse de las técnicas dominantes del competidor. Ventajas y limitaciones de la práctica de las sesiones de sombra. La práctica de las sesiones de sombra es muy importante en los deportes de contacto, básicamente porque mejora el aspecto técnico. Un practicante que entrena sombra regularmente siempre mostrará una técnica más depurada y podrá adaptarse mucho mejor a los cambios tácticos que su entrenador le indique, que un competidor que no practique sombra regularmente. Ahora bien, la práctica de sesiones de sombra tiene sus limitaciones. Una de ellas es que si solo se practicara sombra sin hacer sesiones de saco, el practicante no asentaría bien los golpes, carecería de potencia de pegada y sus golpes básicamente causarían mucho menos daño. La práctica de sombra, sin práctica de sesiones de saco y sparring, genera que los practicantes no apoyan el peso del cuerpo en cada golpe para darle más potencia. Al no conocer en la práctica del sparring la realidad del combate, el aspecto estético predominará sobre la técnica efectiva. Relación entre la práctica tradicional de los kata, punzae o formas con las sesiones de sombra. No hay relación entre la práctica tradicional de los kata, punzae o formas con las sesiones de sombra. Muchos profesores de artes marciales tradicionales como karate, taekwondo o kung fu relacionan la sombra típica del boxeo o los deportes de contacto con los kata, punzae o formas, afirmando que son prácticamente lo mismo. En esto no estoy de acuerdo. La sombra del boxeo replica lo más exactamente posible los movimientos reales del combate que se dan en el ring, mientras que los katas, punzae o formas son movimientos que no se repiten en el combate real. En este canal he explicado que los kata, punzae o formas en realidad son formas de ejercicios antiguos que contraían voluntariamente los músculos del cuerpo utilizando las técnicas del arte marcial que se entrenaba, pero muy deformadas para lograr que las contracciones musculares fueran más fuertes, o sea, que no eran réplicas de técnicas, sino de ejercicios. Punto de referencia: sombra con espejo o sin espejo.
Colocar un punto de referencia es algo sumamente importante al hacer una sesión de sombra, y esto muchos peleadores no lo saben o simplemente se lo saltan. Se coloca un punto de referencia sobre el cual estarán dirigidos todos los ataques, contraataques y defensas. Es algo así como colocar el lugar donde estará el rival. El punto de referencia puede ser un simple hilo o cuerda colgado, con alguna marca visible representando la cabeza del adversario. Puede inclusive colocarse un simple punto de color nítido en una pared. No hacerlo así provoca que el cerebro no tenga referencia alguna de distancia, relación izquierda-derecha y dirección de los golpes, por lo que perjudicará la realización del aspecto técnico, pero sobre todo será imposible llegar a crear un reflejo condicionado. Ahora bien, muchos competidores hacen sombra frente a un espejo y otros no. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Si haces sombra frente a un espejo, ya tu figura reflejada en él te sirve de referencia. Las ventajas de hacer sombra frente a un espejo son corrección de postura y técnica, visualización, autoevaluación, foco y concentración, corrección de técnica, autoconciencia. O sea, te sorprenderás viéndote a ti mismo haciendo las técnicas preestablecidas y te darás cuenta mucho mejor de fallos y errores. La desventaja es que cuando combatimos el cerebro actúa de manera diferente que al realizar sombra frente a un espejo. Mi recomendación es que hagas sombra tanto frente a un espejo como frente a un punto de referencia, inclusive en la misma sesión de sombra. El concepto de ataque, defensa y contraataque. Yo siempre ataco. Este es mi concepto o filosofía de combate, pero entendiéndolo bien. Normalmente se habla de ataques, de defensas y de contraataques, pero yo solo pienso en ataque. Yo puedo atacar a un rival directamente. Esto sería un ataque. Si el rival me ataca, yo lo atacaré después de una defensa. Esto sería lo que normalmente se llaman defensas. Yo ataco con una esquiva previa, o sea que esto es lo que se llama contraataque. Para entender esto, debo meterme en la cabeza la mentalidad de atacar, de golpear. A muchos competidores les cuesta llegar al punto que el objetivo es golpear al rival. Muchos se limitan a bloquear o esquivar, pero no rematan con el ataque. Siempre hay que buscar golpear al rival. Reflejo condicionado o respuesta condicionada. Al realizar sombra, estamos creando un reflejo condicionado, o dicho más específicamente, estamos creando una respuesta condicionada. Pero lograr que un ataque se convierta en una respuesta condicionada necesita que cada técnica con que se realiza sea entrenada de manera repetida, preestablecida y exclusiva de esa técnica. Al practicar sombra estableceremos un ataque, por ejemplo, con jab, avanzando por una línea de desplazamiento recto. Repetiremos una y otra vez los ataques con cada técnica que dominemos naturalmente más, desechando las que no nos son más naturales. Con el tiempo tendremos una pequeña serie de ataques que deberemos llevar a su máxima eficacia. A estos ataques los llamaremos ataques fuertes, debido a que nos sentimos seguros con ellos. Las tres fases o pasos de todo ataque. Al realizar sombra, el ataque siempre se realiza en tres pasos, recordando que un ataque puede ser directo, defensivo y de contraataque. Estos tres pasos son distancia, ataque y salida. Al realizar sombra, siempre cada ataque se realiza en tres pasos, al igual que al realizar sesiones de saco y de sparring. Cuando estamos combatiendo, nos mantenemos a una distancia de seguridad del adversario. Atacamos o nos atacan, permaneciendo en el cuerpo a cuerpo y finalmente debemos salir.
O sea, debemos transformar en reflejo condicionado o respuesta condicionada cada ataque que nos planteemos, las combinaciones de golpes, pero también la salida del cuerpo a cuerpo. Un alto porcentaje de golpes que recibe un competidor se producen por no salir del cuerpo a cuerpo, por lo que debemos entrenar las 3 fases o pasos siempre juntas. ¿A qué ritmo de combate se debe atacar y a qué ritmo se permanece a distancia de combate al hacer sombra? En el combate real existen 3 ritmos de combate, por lo que al hacer sesiones de sombra se deben reflejar estos 3 ritmos, aunque claro, evitando uno de ellos. Estos 3 ritmos son ritmo de recuperación o ritmo aeróbico, ritmo de acercamiento o ritmo aeróbico anaeróbico, ritmo de choque o ritmo anaeróbico aláctico. Cuando estamos a distancia de seguridad en el combate, se debe buscar bajar de las 90 pulsaciones por minuto lo más posible, o sea, debemos estar en ritmo de recuperación. Cuando estamos golpeando y siendo golpeados en el cuerpo a cuerpo, alcanzamos el máximo de pulsaciones y debemos sobrepasar las 160 pulsaciones por minuto para activar el ritmo anaeróbico aláctico, o sea, ritmo de choque. Al entrar a ritmo de choque, o sea, a un ritmo anaeróbico aláctico, aumenta la potencia de pegada, la velocidad y la coordinación motora o reflejos. Se debe evitar el ritmo de acercamiento, que es un ritmo superior a las 90 pulsaciones y menor a las 150 pulsaciones por minuto, porque con él no eliminaremos ácido láctico, disminuyendo así pegada, velocidad y coordinación motora. Al hacer sesiones de sombra, se debe atacar a la máxima potencia y velocidad y se debe buscar relajación al realizar la salida, haciendo los típicos movimientos de hombros y pies para facilitar la reducción de pulsaciones. Al realizar sombra no es posible superar las 160 pulsaciones por minuto, pero debe hacerse el cambio de ritmo extremo para mantener el reflejo condicionado. Tipos de sombra. Hay 2 tipos de sombra: sesión de sombra controlada y sesión de sombra libre. Siempre se empieza realizando sesiones de sombra controlada. La sesión controlada se refiere a que se establece un ataque y el luchador lo practica durante todo o parte de la sesión, buscando aumentar velocidad, potencia y coordinación de los movimientos. Recuerda siempre que la sombra es un estudio y análisis de tu propia técnica, por lo que llegado a un punto puedes decidir agregarle algún movimiento o técnica nueva y estudiarla ahora con la diferencia, o lo contrario, quitarle algo. Durante un microciclo de entrenamiento se realizan varias sesiones de sombra repasando cada uno de los ataques. Establecer un ataque lo hace el entrenador o el mismo practicante en su estudio técnico. En las sesiones de sombra libres se estudian las combinaciones de ataques, pero sobre los ataques condicionados ya dominados. O sea que en realidad se le da libertad de ejecución, pero esta debe estar enmarcada en las sombras que ya han alcanzado un reflejo condicionado. Combinación profesional de técnicas. ¿Cómo se hacen las combinaciones de técnicas al realizar sombras? Combinación profesional de técnicas. Un profesional debe conocer los movimientos corporales y técnicos que se relacionan. O sea que hay técnicas que no encajan entre sí, o no encajan con algún tipo de desplazamiento o tampoco lo hacen con alguna de las líneas de ataque, mientras que hay técnicas que encajan muy bien con otra y tienen un desplazamiento favorable y tienen líneas de ataque ideales para ellas.
hay que establecer los tipos de técnicas, desplazamientos, movimientos corporales y ataques. Las técnicas, desplazamientos, movimientos corporales y ataques de cualquier deporte que use golpes se dividen en 3 tipos: rectas, curvas y circulares. Los ataques se realizan combinando técnicas, desplazamientos, movimientos corporales del mismo tipo. O sea, rectas con rectas, curvas con curvas y circulares con circulares. Por supuesto, hay ataques donde se pueden hacer pequeñas variaciones a esta regla.